Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, primeramente agradecer a Lex Academy con el coordinador que es Nilton, a Karen que es la moderadora del día de hoy, al Colegio de Abogados de Huánuco y también a mi compañero y amigo José Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder compartir y complementar conocimientos que estoy segura ya tenemos sobre nuestro ordenamiento jurídico penal. Bueno, para empezar, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se está viendo. Sí, doctora, sí. Bueno, aún no estamos en las diapositivas, estamos entre sus archivos. Ok, ahora sí, me imagino. No, doctora, todavía seguimos viendo sus archivos. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, espérenme un ratito, por favor. Vamos a abrir las diapositivas. De acuerdo, doctora. Esperamos. Ahora sí se visualiza, Listo, doctora. ya está, perfecto. Bueno, yo como les comenté, encantada de poder compartir temas sobre el derecho penal parte especial. El día de hoy les traigo un tipo penal un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque es un tipo penal que no tiene tanta data de información a nivel jurisprudencial y doctrinal, tanto a nivel nacional como internacional, a comparación de otros tipos penales. Sin embargo, tiene una trascendencia constitucional. El espíritu de este tipo penal es constitucional y de derechos fundamentales. Estamos hablando entonces del delito de violación de domicilio, que lo podemos ubicar en los artículos 159, que nos habla específicamente del delito de violación de domicilio, y el artículo 160, que nos habla sobre el allanamiento ilegal de domicilio. Ambos se encuentran ubicados en el capítulo 3 de nuestro Código Penal, en el título cuarto, que nos habla sobre delitos contra la libertad. Y aquí un dato muy importante, nos habla sobre delitos contra la libertad, pero el legislador no es que solamente haya querido proteger el bien jurídico de libertad en un sentido estricto como la libertad ambulatoria o la libertad de autodeterminación, sino este término de bien jurídico libertad o delitos contra la libertad lo utiliza de manera instrumental, al cual hay que interpretarlo de manera amplia, porque lo que se defiende son las libertades individuales. Y dentro de estas libertades individuales, por ejemplo, están los bienes jurídicos que protegen el delito de violación de domicilio, que es como el derecho a la intimidad propia y familiar. Estos derechos están reconocidos constitucionalmente y protegidos constitucionalmente, son considerados derechos fundamentales. Pero entonces, estos bienes jurídicos o este bien jurídico de intimidad viene traducido por la Constitución por el derecho a la inviolabilidad. En la Constitución lo vamos a encontrar como el derecho a la inviolabilidad de domicilio. ¿Pero por qué? ¿Por qué protegemos la inviolabilidad de domicilio? ¿Por qué protegemos nuestra intimidad propia y familiar? Para eso es importante conocer un poco de la historia de este derecho a la inviolabilidad de domicilio antes de entrar al tipo penal como tal. Y así no que vamos a encontrar en el derecho romano por primera vez la protección a este derecho de la inviolabilidad de domicilio. Si bien es cierto, ya desde tiempos antiguos hay una importancia para la protección de factores externos o de personas externas que pueden ser como amenazas para una tribu o para una familia o el jefe de familia por motivos religiosos, laicos, civiles, hasta políticos, pero no hay mucha información al respecto, no es sino hasta, como lo dije ya, en el derecho romano, donde por primera vez vamos a hablar del domus, que ya luego, conforme fue transcurriendo el tiempo, lo tradujeron a domicilium, y es aquí donde se va a proteger por primera vez la inviolabilidad de domicilio. Es por primera vez donde va a existir este derecho a la inviolabilidad de domicilio, y se va a castigar tanto en la ley de las 12 tablas.
¿Y por qué? Lo que pasa es que en el derecho romano la gente estaba muy preocupada por proteger su propiedad, pero también proteger quienes vivían en su domicilio o en su domus, porque en el domus, en el derecho romano, no solamente vivían los hombres, sino también vivían los restos de sus antepasados. Entonces, para ellos era muy importante proteger a los hombres que vivían en su domus, pero al mismo tiempo proteger a sus antepasados, al resto de sus antepasados, de cualquier persona que su presencia suponga una amenaza para el descanso de los mismos hombres o de sus antepasados. Y es por eso que aquí vamos a tener una connotación en doble sentido, que hay muchos autores que piensan que se contraponen y hay muchos que piensan que al contrario se complementan. Y aquí es donde vamos a encontrar que hay un sentido de un derecho más espiritual, un derecho más divino y un derecho más humano. En el derecho divino, por ejemplo, tenemos la connotación o va dirigido a que la inviolabilidad de domicilio se da, este derecho surge porque el domicilio es considerado sagrado y es funcional o fue funcional para su época porque tuvo una función religiosa y social. Y luego teníamos la connotación de derecho humano, que es el derecho de toda persona a tener una propiedad, ya que no se le vulnere su privacidad. Entonces, ya desde este entonces nos vamos fijando la importancia que tenían las personas para poder proteger su intimidad, proteger su privacidad y proteger su normal desarrollo dentro de su intimidad. Más o menos aquí ya nos vamos dando cuenta cuál va a ser el bien jurídico protegido de nuestros tipos penales del delito de violación de domicilio. Siguiendo con la evolución histórica, ya igual en la Edad Media también se protegió el derecho al domicilio o también existía el derecho a la inviolabilidad de domicilio, pero aquí ya un poco más para proteger las libertades de los nobles hacia las arbitrariedades que podía haber por el rey. Y la gran importancia de esta Edad Media fue la significancia que tuvo en la Carta Magna inglesa de 1215 por el rey Juan Sin Tierra, que en esta Carta Magna va a estar muy claro también presente el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Y es así que se permaneció, según transcurrió el tiempo, permaneció este derecho a la inviolabilidad de domicilios hasta incluso la tan famosa e histórica Revolución Francesa del siglo XVIII, en donde en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 7, va a estar taxativamente, expresamente, el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Aquí es donde se comienza a tener rezagos internacionales de este derecho. Y hablando de normas internacionales, actualmente, las normas internacionales que protegen el derecho a la inviolabilidad de domicilio, tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 12, también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 9 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 11. Todos ellos especifican el derecho que tienen las personas a la inviolabilidad de domicilio. Y evidentemente, si es que hay una protección internacional, obligatoriamente nuestro ordenamiento jurídico, empezando desde nuestra Carta Magna, debe proteger este derecho que ya se entiende que es un derecho fundamental internacionalmente protegido. Y es así que lo ubicamos, como dije en la primera diapositiva, lo vamos a encontrar con el nombre de derecho a la inviolabilidad de domicilio en el artículo 2, inciso 9 de nuestra Constitución Política del Perú, en la cual nos indica que nadie puede vulnerar nuestro derecho a la inviolabilidad de domicilio. Si leemos un poco, también nos dice que existen excepciones, es decir, es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Caben excepciones, como la mayoría de los derechos fundamentales, cuando se trate de un flagrante delito o un grave peligro de la perpetración de que exista un grave delito. Pero no es suficiente entonces la protección de la inviolabilidad de domicilio solamente con la Constitución, no bastó. Entonces lo que hizo el legislador es tipificarlo como un tipo penal.
Y como ya lo dije antes, lo encontramos en el artículo 159 del Código Penal. Como todo tipo penal, para poder analizarlo tenemos que dividir y desmembrar, por así decirlo, todos los elementos normativos y descriptivos de este tipo penal para poder hacer un análisis más doctrinario y más normativo. A simple vista, lo que acá nos parece un poco extraño es que en el mismo tipo penal no se concentren en el título, sino concéntrense en el tipo penal. No existe la palabra domicilio. O sea, todo este rato, todo este tiempo hemos estado hablando de la inviolabilidad de domicilio, del domus, del domicilium, etcétera, pero en la descripción del tipo penal no existe como tal la palabra domicilio. ¿Y por qué? Porque acá lo que nos dice el legislador y lo que la doctrina quiere demostrar es que no debemos entender al domicilio por un sentido estricto, como por ejemplo lo podríamos tener en el Código Civil, en el artículo 33, que nos dice que es la residencia habitual. Ese concepto queda un poco corto para la explicación del tipo penal que por las complejidades de la vida diaria las tendríamos que interpretar de manera más amplia. Entonces el legislador lo que hace es desmembrar un poco este término domicilio, ya no utilizarlo en el tipo penal, sino desmembrarlo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, subrayado con rojo, las clases de domicilio, porque aquí entonces nos da clases de domicilio, ¿no? Nos dice que no existe un solo tipo de domicilio, sino que existen clases de domicilio. Ya no nos va a hablar entonces propiamente de un domicilio, sino nos va a hablar de la morada, la casa de negocio, la dependencia, el recinto habitado, etcétera, que ya poco a poco más adelante vamos a ir viendo de qué trata cada uno de estos tipos o clases de domicilios. Debe quedar claro que esta es una interpretación estrictamente normativa, porque si nos vamos a nuestro Código Civil, domicilio queda evidenciado de que es una residencia habitual. Pero para nuestro Código Penal y para una interpretación teleológica, para una interpretación normativa, lo tenemos que desmembrar y tenemos que entender que hay diferentes clases de domicilios. ¿Esto para qué? Para que las acciones humanas no queden cortas solamente en una palabra que es domicilio y que puede estar presta para interpretaciones que pueden acarrear a injusticias. Entonces también lo desmembramos en dos actitudes o dos conductas típicas. La primera sería penetrar, ¿no? Y el legislador puso penetrar, y por el otro puso que es rehusarse a quedarse ahí, permanecer allí, ¿no? Hay estas dos conductas típicas que muchos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, el argentino, no lo tiene explícitamente dividido. El argentino, por ejemplo, el Código argentino solamente lo considera como la primera conducta típica, penetrar. No lo considera necesario porque los legisladores en su momento indicaron de que sería como redundante. Sin embargo, eso acarrió también a que existieran interpretaciones que se prestaron a injusticias. Sin embargo, nuestro Código Penal, igual que muchos otros como el español, tienen bien divididas estas dos conductas típicas que ya poco a poco y más adelante vamos a ir analizándolas. Entonces, la pena que se queda aquí es no mayor a 2 años y con 30 a 90 días multa. Y a ver. Ok, aquí es lo que les decía, las distintas clases de domicilio, cómo deberíamos entender este tipo penal. Como primera clase de domicilio, entonces tendríamos la morada, entendida la morada como aquel lugar habitual o no, temporal o no. No es necesario que la persona se quede a dormir todas las noches, que se quede a dormir toda la noche o que todos los días esté ahí, pero se entiende como una residencia que utiliza la persona para descansar o para desarrollarse en su intimidad. Entonces, entendida esta, podríamos interpretar a una morada como una casa, un cuarto, un depósito, una casa rodante, cualquiera la que fuere donde una persona se desarrolla en su intimidad, sea temporal.
¿ok? Luego tenemos otra clase de domicilio, la casa de negocio. En la casa de negocio se entiende todo local que tiene una persona para poder ejercer actividades comerciales, científicas y artísticas. Pero ¿qué pasa? Estas actividades tienen que ser lícitas. Si no fueran lícitas, si fueran ilícitas, no estaríamos hablando y, por ejemplo, hay un allanamiento o hay una persona, un tercero, se introduce a una casa donde se está fabricando droga, ¿no? Un laboratorio donde se está fabricando droga o donde se están fabricando billetes falsos, etcétera. Aquí, obviamente, esto excluiría la conducta, la tipicidad, y ya no se hablaría de un tipo penal de violación de domicilio, porque ahí estaríamos frente o a una flagrancia de delito o a un allanamiento que podría ser por ordenamiento judicial o excepcionalmente, cuando hay flagrancia, pues solamente por la disposición de la Fiscalía. Entonces, queda claro que aquí en la casa de negocio, por ejemplo, las actividades tienen que ser lícitas. ¿Qué pasa cuando tengo un local comercial que es privado, es de mi propiedad, pero que está abierto al público? Aquí hay que tener en cuenta y diferenciar los lugares que son públicos y los lugares que son abiertos al público, porque los lugares que son abiertos al público, cuando se cierran, es decir, yo tengo mi cafetería, terminé de atender a las 8 de la noche, la cierro, y ahí ya deja de ser abierta al público y cualquier persona que quiera ingresar a mi local estaría cometiendo el delito de violación de domicilio. Igual pasa en los lugares que están abiertos al público, pero que tienen oficinas cerradas. Por ejemplo, una galería con bastantes oficinas de abogados. La galería en la parte del primer piso tiene un espacio de cafetería en donde está abierta al público, pero cada oficina es un espacio privado. Si la persona ingresa a los espacios privados, ahí ya se estaría cometiendo y configurando el delito de violación de domicilio. Entonces tenemos que entender bien la diferencia de lugares públicos y lugares que están abiertos al público. Evidentemente, una persona que tenga un negocio que esté abierto al público, como dije al principio, una cafetería, un centro comercial, etcétera, puede ejercer su derecho a restringir el paso a ciertas personas. Eso sí puede hacer, pero si no hay el ejercicio de ese derecho a restringir el espacio a ciertas personas, y estas personas entran normal porque es abierto al público, no se configuraría el delito de violación de domicilio. Luego tenemos como otras clases de domicilio las dependencias de las moradas. ¿Cuáles son las dependencias de las moradas? Son aquellos espacios que tienen una unión material con las moradas. Casas, por ejemplo, de campo que tienen apartado su depósito, ¿no? Apartada su granja, o casas muy grandes que tienen apartados sus lugares de almacenamiento, que estos lugares tienen una unión y tienen una dependencia con las casas o con las moradas. A ello también se le va a considerar una clase de domicilio, y si es que hay el ingreso o el rehusamiento de quedarse ahí, pues también se estaría configurando este tipo penal. Luego tenemos el recinto habitado. ¿Qué es el recinto habitado? Son aquellos espacios que por su propia naturaleza no se puede entender como tal a que es una casa o que sea una morada. Por ejemplo, el cuarto de un hotel. Dicho sea de paso, existió una sentencia del Tribunal Constitucional Español, que es la sentencia 2829, la cual nos indica que incluso para hacer un allanamiento, porque en este caso era un allanamiento, para hacer un allanamiento se tendría que pedir una orden judicial si es que estamos hablando de un cuarto de un hotel, para que vean la importancia de qué se debe entender por recinto habitado. Y es que en realidad la habitación en este tipo penal no se la da las características o la estructura de la casa o del domicilio, sino se lo da la connotación de habitación
que la persona se puede desarrollar en su intimidad. Es decir, la connotación de morada, de domicilio, de recinto habitado se la da el propio usuario. Entonces puede ser, como ya lo dije, un cuarto de un hospedaje, un cuarto o un camarote de un barco, por ejemplo, etcétera. Esta diferencia hay que tenerla muy claro para la configuración y ya es un elemento normativo de tipo penal. Cuando hablamos de los sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. En el caso del sujeto activo puede ser cualquier persona, excepto un funcionario o un servidor público. Si es que fuera un funcionario o un servidor público, se estaría configurando otro tipo penal que lo tenemos tipificado en el artículo 160, que es el allanamiento ilegal de domicilio. Si no estamos hablando de un funcionario o servidor público, sí podría tratarse de este tipo penal en cuanto a cualquier persona. Tenemos que tener en claro que incluso el propietario, el mismo propietario de esa casa, por ejemplo, o de un departamento, puede ser autor de este delito de violación de domicilio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como ya lo hemos indicado, domicilio no lo vamos a entender como la propiedad que tiene una persona, sino como el derecho que tiene una persona a desarrollarse en su intimidad. Es decir, si hay un propietario que ha alquilado un departamento a una persona e intenta ingresar a este departamento sin la autorización de su inquilino, estaría configurando el delito de violación de domicilio. ¿Quién más podría ser sujeto activo? Bueno, solamente ellos, pero aquí hay que tener claro que debemos de tener en cuenta quién tiene el derecho a la exclusión de que salgan de la casa las personas que quieren que salgan. Es decir, yo soy propietario de mi casa, vivo en ella, etcétera, tengo mis hijos, pero me voy, me retiro y mi hijo invita a una persona. Mi hijo, como yo me he retirado, mi hijo tiene la potestad y el derecho de exclusión de quién puede invitar y quién no puede invitar a la morada o la casa. En el caso que hayan conflictos, es decir, en el caso de que yo no haya dado la autorización, pero mi hijo sí, siempre va a prevalecer el derecho del propietario. ¿Ok? ¿Y quién es el sujeto activo entonces quién es el sujeto pasivo de este tipo penal? Pues es a quien se le vulnera el derecho a admitir o excluir a terceras personas del espacio que ha elegido su domicilio. Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que, como lo indica el expediente 06558 del 2015, que nos dice que no es necesario que nosotros seamos propietarios, que seamos dueños de la morada, del domicilio, de la casa. Basta que tengamos una condición, evidentemente que se pueda corroborar y que se pueda probar, como domiciliario, como inquilino, como un alojado, para que nuestro derecho a la intimidad y nuestro bien jurídico a la intimidad sea sujeto a protección en esta clase de delitos. Y aquí también nos podemos fijar cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido tuvo muchas implicancias y muchas exclusiones en la doctrina penal, tanto nacional como internacional. El bien jurídico protegido, por ejemplo, para los alemanes es el ordenamiento público, y es que para ellos no se protege la intimidad personal propia y familiar como tal, sino lo que se protege es el derecho a la vivienda. Entonces, para ellos el bien jurídico protegido vendría a ser el orden público. Hay otros ordenamientos jurídicos y otros tratadistas que entienden que existe un bien jurídico en doble dimensión, que es el derecho justamente a la intimidad, como lo hemos estado hablando, pero también el derecho de libre albedrío de el poseedor de poder elegir quién ingresa y quién no ingresa a su casa. Esos vendrían a ser los bienes jurídicos. Y esa fue la doctrina dominante que tiene nuestro ordenamiento nacional. Y es que nosotros protegemos, o el bien jurídico que se protege en nuestro ordenamiento jurídico, es la libertad del morador del domicilio a decidir
quién entra y quién no entra a su espacio en el cual se está desarrollando íntimamente. Esto también lo resolvió la doctrina en el expediente 844-2017. Y tenemos las conductas típicas. Las conductas típicas, entonces, tendríamos la primera, como lo vimos en la anterior diapositiva, aquí, la primera en verde es penetrar, y la segunda es permanecer allí rehusando la intimidación que le da el derecho a quien la formula. Entonces, la primera conducta típica la tendríamos sobre penetrar en domicilio ajeno. Esta conducta es una conducta típica, es una conducta activa que el legislador no se quiso hacer mucho drama en describir otro tipo de conductas o elementos descriptivos como ingresar, etcétera. El legislador solamente puso penetrar y se entiende perfectamente lo que el legislador quiso interpretar con esta conducta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el penetrar en domicilio ajeno debe ser un ingreso total, no puede ser un ingreso parcial. Es decir, si solamente ingresa mi mano, solamente empujo y mi mano la ingreso al domicilio, eso no configuraría una conducta típica de este tipo penal. Si solamente ingreso el pie o solamente ingreso la cabeza por la ventana, tampoco se podría configurar este tipo penal. Entonces, el penetrar en domicilio ajeno debe ser una penetración o un ingreso completo, total. Ahí es donde recién se estaría poniendo lesividad del bien jurídico protegido. La segunda conducta típica, que sería permanecer allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, esta conducta ya es una conducta omisiva que está presta a una interpretación normativa. ¿Qué debemos entender por rehusar? Hay muchos doctrinarios, y esto también fue una confusión y un problema en la doctrina, que algunos dijeron, no, se tiene que entender porque la persona ingresó ilegítimamente a la morada o al domicilio y se quedó ahí y se rehusó de salir. Y hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que ingresó legítimamente, es decir, ingresó con el consentimiento del morador o de quien estaba poseyendo la morada, pero luego hay un cambio en el consentimiento de esta persona y ya no quiere que se quede, quiere que se vaya, pero el otro que ingresó legítimamente se rehúsa a salir de ahí. Y es lo que nuestro ordenamiento jurídico efectivamente lo interpreta, ¿no? Es decir, ingresó legítimamente, pero hay un cambio en el consentimiento de la persona que posee ese domicilio y desea que se retire. Por ejemplo, el caso de la persona que viene a poner gas a nuestras casas. Lo dejamos ingresar, tiene el consentimiento de que ingrese, que ponga el gas, pero luego queremos que se retire. Y el señor del gas no se quiere retirar, se quiere quedar. Ahí se está rehusando, por más que nosotros le damos nuestra expresión de que se quiere ir, el señor se rehúsa a salir ilegítimamente de nuestro domicilio. Ahí se estaría configurando esta conducta típica de este tipo penal. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo dejo entrar a mi amiga a la casa, le doy el consentimiento de que se quede en la sala, en el comedor, pero no quiero que se vaya a mi cuarto, o que se vaya al cuarto de mi hermano? ¿Qué hago en esos casos? Ahí también entiende la doctrina nacional que se configuraría el delito de violación de domicilio si es que esta persona ingresa a una habitación o a un cuarto a la cual no tuvo el consentimiento por parte del poseedor, no, o del titular del bien jurídico. Sí se configura el tipo penal. ¿Por qué? Porque lo que se protege, o el bien jurídico que se protege en este tipo penal, no es el domicilio como tal, no es la casa o la vivienda como tal, sino el bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad y a desarrollarse en la intimidad. Es decir, si mi amiga
se metió a mi cuarto o al cuarto de mi hermano sin mi consentimiento, eso también configuraría este tipo penal, porque también se estaría poniendo en lesividad mi bien jurídico, y en este caso el bien jurídico de mi hermano, a la intimidad. Luego entonces tenemos el consentimiento. Efectivamente, el consentimiento excluye la tipicidad de este tipo penal, es decir, si es que nosotros prestamos nuestro consentimiento a que ingresen a nuestro domicilio, el tipo penal ya no se configuraría, ya no se configuraría. Sin embargo, podría existir la posibilidad de que exista un error de tipo. ¿Cuándo existiría un error de tipo? Cuando la persona que ingresa al domicilio ilegítimamente cae en error y piensa que sí tiene el consentimiento de la persona que vive ahí. Piensa que esa persona sí le ha autorizado a que ingrese a su domicilio. Sin embargo, en realidad no le autorizó. Y es ahí donde se configura este error de tipo. Al configurarse un error de tipo en este tipo penal, como no existe una figura de violación de domicilio culposa, solamente se admite en forma dolosa, no se admite en forma culposa, y existe un error de tipo, evidentemente se cae en una atipicidad y se queda sin configurar ningún tipo de delito. Evidentemente cabe la tentativa en los casos en los que la persona intenta ingresar, pero es impedida por el guardia de seguridad de la zona, o es impedida por el propio propietario, o es impedida por por la propia persona que vive en este recinto, la empuja, digamos, y no logra ingresar, sí cabe la tentativa. También existe el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante. ¿En qué casos podría configurarse estas causas de justificación o estas causas de imputabilidad? Por ejemplo, en las causas de justificación, si yo veo que me van a robar, ¿no? Mi cartera y me van a asaltar y me meto a la casa más cercana que veo porque es de noche y ya no sé qué voy a hacer, y para evitar que me lesionen y que me roben, ingreso a el domicilio de una persona que no conozco. En este caso, evidentemente, el bien jurídico patrimonio, el bien jurídico integridad física, es mucho más valioso y puede estar sujeto a una mayor protección frente a este tipo de bien jurídico que sería el de la intimidad. Por lo tanto, podría caber por ahí un estado de necesidad justificante. ¿Cuándo podría caber el estado de necesidad exculpante? Digamos que en una casa se está incendiando, una persona que ahí adentro, se está incendiando la casa y adentro hay un niño o hay dos niños. Y la persona ingresa a este domicilio sin autorización para poder salvarlos. Ahí evidentemente el bien jurídico protegido, vida, evidentemente tiene un mayor valor que el bien jurídico intimidad. Por lo tanto, podría haber o podría acarrear la posibilidad de que exista un estado de necesidad exculpante. Sin embargo, estas dos características también las podríamos interpretar como lo indica nuestra Constitución Política del Perú. Y aquí nos vamos a ir a la primera diapositiva, a esta diapositiva en las que nos dice las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo que son reguladas por la ley. Ahí podríamos interpretar que se estaría tratando de estos acontecimientos. Incluso en la doctrina internacional existe taxativamente en el tipo penal, lo describen como tal, en caso de sanidad y de grave peligro. En nuestro ordenamiento jurídico, nuestro tipo penal como tal, en el Código Penal, no está, pero sí lo podríamos interpretar como una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Es así entonces que ahora nos vamos hacia a analizar el delito de allanamiento ilegal de morada o allanamiento ilegal de domicilio. Este delito está tipificado en el artículo 160 de nuestro Código Penal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que en el delito de violación de domicilio yo les indiqué que el sujeto activo podría ser cualquier persona, excepto si se trata de un funcionario o de un servidor público?
He aquí la respuesta, aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque para el funcionario y el servidor público existe un tipo penal especial. Aquí estamos hablando de un delito especial propio, donde la cualidad y la característica del sujeto activo es lo que va a fundamentar el injusto penal, ¿no? El sujeto activo debe tener una característica, una cualificación especial. En este caso vendría a ser el funcionario o el servidor público. Hablaríamos de un delito especial impropio, por ejemplo, si es que el legislador hubiera optado en el delito de violación de domicilio regulado en el artículo 159, hubiera agregado un inciso como agravante, le hubiera puesto como en otros ordenamientos, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal argentino, lo tienen así, lo tienen como agravante, que indica que la pena será mayor cuando esta conducta la realiza un funcionario o un servidor público. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal, optó para poder crear un tipo penal diferente. Y es por eso que hablamos de un delito especial propio, porque la condición especial del sujeto activo, la condición especial del agente es lo que va a fundamentar nuestro injusto penal o nuestro tipo penal. No es sino un agravante, no es que va a agravar la pena, sino que las va a justificar. Y aquí nos dice, igual, la mayoría de los elementos descriptivos se encuentran aquí. Nos dice, el servidor o funcionario público que allana un domicilio y nos dice sin las formalidades prescritas por la ley. ¿Cuáles son las formalidades prescritas por la ley? Las que nos da nuestro Código Procesal Penal en cuanto a el allanamiento de morada, que ahorita las vamos a ver. O fuera de los casos que la ley lo determina. Evidentemente la pena va a ser mucho mayor, va a ser no menor ni de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación. La conducta típica, como ya les indiqué, la conducta típica va a ser prácticamente descrita igual que en la de violación de domicilio, sin embargo, hecha o realizada por un funcionario o un servidor público, sin embargo, que este funcionario y servidor público no haya observado las formalidades descritas por la ley. En el artículo 214 de nuestro Código Procesal Penal nos dice expresamente cuáles son las formalidades que están descritas por la ley para que exista un ordenamiento, para que exista un allanamiento legal y no sea ilegal, y para que este tipo penal no se configure. Y nos dice básicamente que la formalidad es que tiene que ser por una orden judicial. Si no existe la orden judicial, entonces estaríamos frente a la comisión de esta conducta típica, excepto si se tratan sobre casos de flagrancia o peligro de la perpetración de que exista la comisión de un delito. Y es básicamente lo que también les comenté en el primer tipo penal en el artículo 159. Fuera de los casos en que la ley lo determina. De igual forma, si es que no están previstas las formalidades que la ley exige, estaríamos frente a esta conducta de allanamiento ilegal. Ahora bien, acá se podría dar un consentimiento. Hay muchas personas que, o muchos funcionarios o servidores públicos que tratan de darle una interpretación e indican de que en ese momento esta persona dio un consentimiento. Hay ordenamientos jurídicos internacionales y jurisprudencia internacional que nos indica que esto no es tan cierto, porque este consentimiento que podría dar esta persona en un allanamiento, es decir, el policía toca mi puerta y me indica que va a allanar mi domicilio, pero existe una deficiencia, por ejemplo, en la fundamentación de la solicitud del allanamiento ordenada por el juez. Entonces, ¿qué pasa? El propietario o el poseedor me da el consentimiento y el funcionario del servidor público indica, él me dio el consentimiento. Si bien es cierto, no hubo un allanamiento ilegal, pero él ya me dio el consentimiento. Entonces, hay muchos ordenamientos jurídicos internacionales que indican que este consentimiento como tal en un allanamiento, sea ilegal o no, es viciado, porque en realidad, ¿qué persona podría dar su consentimiento si es que está viendo que está siendo intimidada, si es que ya el hecho de ver policías en su casa de alguna manera vician su voluntad y vician su consentimiento? Es por eso que
muchos ordenamientos jurídicos han interpretado como que en realidad no debería de existir ni por asomo la palabra consentimiento en cuanto se trate de un allanamiento, sea ilegal o no. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa si es que existe un error de tipo? Es decir, si es que existe una orden judicial fundamentada em, para allanar un domicilio, pero el policía se equivoca y va a la casa que está cerquita a él y que tiene el mismo número. O se equivoca de casa porque queda al frente o porque no tenía número. En este caso podríamos hablar de un error de tipo. Si es que hablaríamos de un error de tipo, evidentemente este delito tampoco configura o tampoco se traduce como un allanamiento ilegal culposo. No existe esta conducta, este tipo penal. En todo caso, quedaría en atipicidad. Pero otros doctrinarios dicen que ahí no existiría como tal un error de tipo porque se supone que la policía debió de tener todas las diligencias y estar al tanto de a qué casa iba a allanar. En todo caso, se estaría hablando de un dolo eventual, en el que, si bien es cierto, puede que no haya existido dolo de ingresar a un domicilio, allanar un domicilio, así sea con ordenamiento jurídico, que no era el que tenía que allanar, no hubo dolo, hubo culpa, sin embargo, no existió como tal una culpa porque debió de ser más precavido con su actitud, más aún siendo un efectivo policial. Bueno, creo que eso es todo. Quedo presta para alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Muchísimas gracias otra vez a todos los que me invitaron a ser parte de esta familia. Karen, no sé si estás por ahí. En todo caso, vamos a ver los comentarios. Creo que en el chat del Zoom no hay comentarios. Todo claro, doctora, me indica el usuario. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el compartir de conocimientos en realidad. Y más sobre este tema que, como le indiqué, es muy poco tratado tanto doctrinario y jurisprudencialmente en nuestro ordenamiento jurídico.